Estamos de vuelta tras la resaca de los Seagate Estrella, y esta vez no vengo con una IEM. Es hora de expandirse y revisar productos de audio que se complementen con esos IEM que hemos ido revisando. Y es por eso que te traigo los nuevos CRN B30 Pro. ¿Qué es esto? Porque no tengo ni idea de quién ve estos vídeos, así que lo explicaré de una manera sencilla y rápida. Es un adaptador de audio Bluetooth donde tú conectas tus IEM y pasan de ir con cable a ir inalámbricamente. Suena genial, ¿no? Lo es, pero vamos a ver un poco qué características nos ofrece. En mi caso yo vengo de una versión anterior, los BT20 Pro, que sinceramente funcionaban genial y yo los utilizaba para enlazarlos a la televisión y ver películas y series desde la distancia y sin depender del cable colgante y molesto, ¿por qué no decirlo? En situaciones concretas merece la pena sacrificar un poco la calidad de sonido y ganar en comodidad. Y es un poco lo que nos ofrece este y anteriores modelos, así como otros de otras marcas. Sé que KZ tiene los suyos, FiiO, aunque estos ya pican un poco más, pero ofrecen mejores codecs de audio y calidad de construcción, entre otras marcas. Lo bueno que tienen estos CRN es que encajan en la mayoría, por no decir todos, los IEMs de 2 pines. Bueno, concretamente los de 0,78 mm, que por cierto nunca he medido ninguno. ¿De verdad miden 0,78 mm? ¿Por qué no se decidió 0,80 en aquella reunión de audiófilos? En fin, hablando de lo que importa, su funcionamiento es tan simple como conectar ambos IEMs a su respectivo gancho. Ojo, cuidado, porque vienen invertidos, no la líes. El que está en el estuche en la parte izquierda es el que va a la oreja derecha, y viceversa. Viendo un poco sus imágenes promocionales por encima, nos dicen que resiste al sudor y al agua. Yo desde luego solo le daría un uso doméstico sin sacarlos de casa, ya que igual es cierto y soporta un diluvio mientras vuelves a casa del trabajo, pero te digo yo que tus IEMs no sobreviven a eso. Esta vez han incorporado un chip Qualcomm QCC3040 que nos añade códecs como el aptX, a los ya existentes AAC y SBC de los modelos anteriores. Remarcar que entre estos BT30 Pro y los BT20 Pro hay una versión, los BT20S Pro, que ya incorporaban el códec aptX, así que el salto respecto a esos no será tan grande. Contamos con Bluetooth 5.2, no es el 5.3, pero en la práctica apenas vas a notar la diferencia. Tú quédate cerca del móvil, TV o donde los hayas conectado, a poder ser a menos de 15 metros y no se cortará el sonido. Aparte del BT30 Pro hay otra versión, el BT30, sin el Pro detrás, que tiene un estuche algo más grande y más acolchado, por decirlo de alguna manera, y algo que no comprendo es que vale más caro, y si comparamos ambos, el BT30 Pro tiene más capacidad de carga en su estuche, haciendo que nos duren los módulos más tiempo sin tener que pasar por la carga, que por cierto es de USB tipo C. Que dirás, claro, ¿cuál si no? Bueno, es que compra productos de Amazon como Fire Sticks, entre otros, y verás que aún siguen usando el micro USB para abaratar costes. Eso debería estar penalizado ya, por Dios. Según otra de sus capturas promocionales, su chip Qualcomm tiene cancelación de sonido gracias a sus micrófonos integrados, que por si te lo preguntas, sí, puedes realizar llamadas con ellos o jugar a juegos online, así que aparte de ahorrarte el cable, ganas la opción de utilizar micrófonos si tu cable no tenía. Los ganchos son intercambiables y puedes comprar la versión que se adapte a tus IEM. En mi caso solo opté por la de 0,78 mm, pero si tienes un IEM de KZ, por ejemplo, puedes optar por el de 2 pines, o por el que he optado yo, que os servirá para más modelos, incluidos los KZ, así que vosotros veréis. Con una carga completa de los módulos desde su estuche tendremos para unas 6 horas y media de reproducción continua. Esto quizás es exagerado ya que hablamos de un volumen bajito y puede que con un códec como el SBC. Con el códec aptX y un volumen alto quizás nos quedemos en unas 4 horas. Pero podéis ver casi cualquier película o echaros una buena sesión de gaming antes de que pasen de nuevo por el estuche de carga. No me queda mucho más que comentar, debo reincidir en que con estos inventos ganamos en comodidad pero no en calidad. Si tu opción es escuchar música, yo seguiría utilizando los cables, ya que eso no lo va a superar un códec como el que incorporan estos BT30 Pro. Pero para situaciones como la que he comentado, donde quizás es muy aparatoso tirar de un cable por todo el comedor desde la tele al sofá, es una buena opción y el sonido no estará tan castigado como piensas. Ahora bien, no esperes la misma capacidad de amplificación de un DAC o un DAP, pero para la mayoría de IEMs no tendrás problemas si escuchas las cosas a un volumen moderado. Si has llegado hasta aquí, que sepas que en la descripción tienes el enlace o enlaces de compra con los que harás que este canal se mantenga vivo y sin tener que darme nada a cambio más allá de tu apoyo. También puedes suscribirte si has llegado hasta aquí sin saber cómo y podrás enterarte de otros productos de audio que cambiarán tu vida. Hasta la próxima.